¿Sabéis de esa sensación de cuando llevas años idealizando algo? Especialmente de pequeño, porque éramos medio tontos o inocentes. Y bien cuando te haces pendejos. adulto, te das cuenta de la realidad detrás de esa idealización y de que todo olía a rata muerta y fritanga. Pues eso es Disneyland, literal y metafóricamente. Lo mismo pasa con las grandes empresas de videojuegos. A ver, de niño veía las películas, pero digamos que no me armaba, no había ese fanatismo. O sea, había cosas más cabronas. De hecho, me sorprendió que tiempo después saliera gente que, o sea, saliera un fandom de todo lo que era Disney o todo lo que involucraba a Disney. Al menos antes de que ya cambie la perspectiva, lo que realmente es la corporación, etcétera, etcétera. Desde fuera parecen un sueño. Oficinas con sillones de colores, neveras con Monster gratis, reuniones donde alguien lleva una camiseta de Evangelion. Te criaste jugando a los juegos de esa empresa. De ese tema se armó mucho por el pedo de Google, que sus trabajadores tenían ese tipo de trato, pero la cosa es que los que iban, los que querían entrar pensaban que se les iban a dar directamente ese tipo de rangos al final. Se supone que era para trabajadores que ya estaban ahí desde ese tiempo. Formaron una parte muy importante de tu vida, pero cuando llegas te das cuenta de que todo era fachada, un ambiente corporativo tóxico, donde la creatividad está limitada a reuniones de Slack y personas encargadas de tomar decisiones cuya última vez que tocaron un mando de consola fue en el efecto 2000. Y a pesar de que este siempre fue el trabajo de tus sueños, de que creciste admirando los juegos de esa compañía, te acabas largando porque todo eso no era más que una fantasía que montaste en tu cabeza. Pues a esto lo vamos a llamar efecto Disneyland. Un concepto que me acabo de inventar porque la ciencia no avanza a la misma velocidad que yo. Lo usaré para definir esa magia rota, esa fachada de cartón piedra que cuando rascas un poco se ve la realidad que hay detrás. Un ratón que tiene más patentes de copyright que huesos en el cuerpo. Y Baiti, ¿por qué llamarlo efecto Disneyland? Excelente pregunta, Baiti. Primero porque odio Disney y segundo porque por fuera ves esa fantasía espectacular de luces, colores, ratones y perros con retraso mental, pero por dentro es toda una maquinaria engrasada para exprimirte hasta el último centavo que tengas. Al menos antes, no diría que trataban de esconderlo más, pero de alguna manera se ha vuelto más descarado la forma en cómo funciona. Botellas de agua sin gas a 14 pavinis y donde niños mueren devorados por caimanes. Claro, cuando todo esto lo ves desde fuera, pues todo parece maravilloso, ¿no? Ves el tráiler del último juego AAA y ¡joder! ¡Qué guapo se ve! ¡Dios! Pero lo que no ves son los 300 correos que se enviaron para decidir qué tono exacto de azul debía tener el cielo del tráiler. Entras a la industria pensando que vas a diseñar mundos increíbles, a escribir historias que harán llorar a streamers, pero al tercer lunes de reuniones ya solo diseñas árboles, que ni siquiera colocas tú porque para eso está el equipo de colocación de árboles. Tú solo haces árboles y cada árbol, además, pasará por una revisión de arte, de animación, de gameplay, de accesibilidad. Aunque bueno, siendo justos, los árboles probablemente lo hayan externalizado a una empresa de la India que luego, por otro lado, ni saldrá en los créditos del juego. Este vídeo empieza por Expedition 33. ¿Por qué? Porque resulta que cuando sales de la nada, haces un JRPG con una dirección de arte espectacular, mecánicas sólidas, una historia interesante y una banda sonora. ¡Ay, mi madre, qué banda sonora! Y el resultado final te sale muy bien. Todos empezamos a mirarlo como si fueses Jesucristo reencarnado en cel shading. Fíjate si es bueno el juego, que es francés, y no solo es francés, sino que es muy francés. Mira esta tremenda baguette que llevan los personajes, ¿eh? Y aún así, te aseguro que es lo mejorcito que he probado este año junto con Kingdom Come Deliverance 2. Estos dos entran para... Hay que analizar ese tema también de cómo ese tipo de juegos, ¿cómo decirlo? No diría que son indies, pero está ese punto de que han tenido más libertad de armar un buen juego, quitándose la presión de grandes empresas. O sea, que yo sepa que este y el otro juego son no están bajo ningún nombre grande, o sea, o estamos hablando Electronic Arts o Ubisoft o algún otro. Para mí, como claros candidatos para los GOTY. Imagínate si es bueno el cabrón. Entonces, claro, alguien pregunta, oye, ¿de dónde coño han salido estos, no? Y tú te enteras de que es un estudio fundado por ex trabajadores de Ubisoft, y no cualquiera, gente que llevaba años currando en la trinchera y que salieron de allí porque estaban hasta la putísima polla. Y claro, uno empieza a hacerse preguntas incómodas, ¿no? Como, ¿por qué Expedition 33 no ha salido de Ubisoft? ¿Por qué parece
parece que el talento tiene que escapar del entorno corporativo para poder crear algo distinto? ¿Por qué parece En realidad la respuesta hay que ser un poco obvia si sabes ya el contexto de cómo que funcionan el sueño las de muchos desarrolladores es empresas? escapar del lugar donde trabajan? ¿Por qué nadie dentro de Ubisoft vio que su logo es una mierda vista desde arriba? Hoy quería hablar de esto, de la gente con ideas, talento e ilusión, pero que están atrapadas en las trituradoras de talento que son muchas de estas megacorporaciones. Y por eso es importante mantener el enfoque. Cuando uno critica a una empresa como Ubisoft, y este vídeo no va a ir específicamente de Ubisoft, aunque bueno, nunca está de más lanzar alguna pollita, la crítica no es hacia el talento humano que hay. Que el desgraciado está sobreviviendo como una puta cucaracha en un ataque nuclear. Porque se supone que con Assassin's Creed Shadow no le iba a ir bien y ya tendría que básicamente eh, desaparecer. Y al final tuvo buenos números del juego y se está manteniendo a flote de una manera u otra, el Evidente cabrón. que lo hay, y de sobra, y en este vídeo lo vas a ver, sino al modelo corporativo, al señor del Excel, al que solo responde ante métricas. Esa persona que, sin decir nombres, gestiona la empresa pensando únicamente en los beneficios, en los trimestres fiscales, en contentar inversores. A esa persona, sin señalar a nadie en concreto, que el talento le da igual conservarlo, claro. porque el objetivo no es crear cosas que se recuerden o juegos que seguirás rememorando dentro de 15 años. Lo que malamente llamamos hacer juegos con alma. No, es hacer dinero. Y en mitad de toda esta mierda aparece Expedition 33. Y uno, cuando lo prueba, se emociona. Como cuando ves a un gato tocando el piano en TikTok. Y dices, joder, qué mono. Ojalá poder adoptarlo, poder darle un Grammy, ponerlo de presidente del gobierno, pasar de Perro Sánchez a Gato Sánchez, piénsalo. Y ojito, Eso pasó que con este vídeo Stray. está patrocinado por Hostinger. juego del El otro gatito. día tenía dolor de barriga y estaba buscando urgentemente algún coche abierto cuando un amigo me llamó de Hostinger, ok. una web. ¿Os parecen que su creador de meter ideas tu web en web personalizada 4 horas con entrar solo 3 gratis en el carrito? Expedition 33 es un juego con cariño. ¿Sabes Descarga cuando alguien Hostinger, dice ya eso está, de listo, este juego punto. tiene alma? Nadie sabe qué cojones significa tener alma, ni Kant lo tenía claro, lo vamos a tener nosotros, ¿no? Pero a su vez, cuando alguien A ver, para ser más específicos sería la manera en que le das personalidad al juego. Esto se ve más claramente con juegos indies. El hecho de que tenga una identidad propia y que no parezca la copia de otro juego. O sea, el género puede ser igual a otro, pero siempre hay algo que lo va a hacer diferente, que vas a preferir ese juego, incluso que lo vuelvas a jugar antes que otro. Por ejemplo, Hollow Knight, Undertale, Celeste, etcétera, etcétera. Son juegos que tienen esa parte de lo jugaste tal vez con no con tantas expectativas, pero al final te llevas con una gran sorpresa. dice eso, todos lo entendemos. Es un juego valiente, de esos que parecen hechos por alguien con un propósito, que quería contar algo y no solo venderte un producto. A ver, es que hagamos esto. Miren la imagen de aquí y busquen capturas de Concord. O sea, se va a ver las diferencias en cómo esto llega a tener vida. Ves que, no sé, realmente ves que tiene estilo la captura. Y luego fíjate en uno de Concord que parece un modelo a medio renderizar. Producto comercialmente óptimo para Espérense. Ah, no, el pinche Ford me estaba en AFK y creo que me quería sacar. En fin. un público occidental varón de 15 a 35 años y con potencial de venderse en el mercado chino. Un juego donde la exploración sirve, en gran parte, para obtener cosméticos. Sí, cosméticos. Un momento, Baiti, ¿que no te lo venden como DLC? Puedes conseguir la ¿En puta serio? baguette completamente gratis. ¿A qué es maravilloso, coño? Joder, escuchándome en voz alta, el listón de la industria del videojuego está jodidamente bajo, ¿eh? De hecho, esto Sí. dijo el director, que estaba hambriento de JRPGs por turnos y pensó, bueno, si yo quiero jugar... Es que básicamente el hecho de que te den migajas en ese tipo, en juegos de servicio, por ejemplo, ya es un gran logro. Para uno, igual hay más La gente vara muy que baja. también quiere. Rompió con ese dogma corporativo de si no tienes una IP consolidada, mejor no toques, no pienses, no sientas, no innoves. Lo que ha hecho esta gente es un milagro estadístico, un JRPG que parece salido de una multinacional japonesa con 40 años de experiencia, pero no, es francés. Y encima, bueno, el propio Guillaume Broche, el director, comentó: este tipo de proyectos, con IPs, historias originales y personajes totalmente originales, son muy difíciles de sacar en adelante en una gran empresa. Hay muchos pasos de aprobación
programación. Ya tienes que haber demostrado tu valía y estar muy arriba de la jerarquía para tener la oportunidad de presentar este tipo de proyectos. Un proyecto así habría tardado 25 años en hacerse en Ubisoft. Bueno. Sí, a ver, es que más que todo está esa parte de que entras en la empresa, trabajas y puedes estar años en el mismo puesto y nunca subir. Y ya son por diferentes factores, no es solo por la misma persona. También está el hecho de que, ok, te han aprobado el juego, ahora la cosa es que no vengan a intervenir y deformen todo lo que tenías como idea inicial. Eso ha pasado también. Por ejemplo, puedes intentar hacer un single player y los cabrones vienen, no, hay que hacer el juego de servicio, Suicide Squad. Excepto si eres un acosador sexual. Entonces, por lo visto, no hay tantos pasos de aprobación en Ubisoft. Y lo relevante no es que lo hayan conseguido, sino que tuvieron que hacerlo fuera. Que gente con buenas ideas y años de experiencia no viera otra opción que largarse para poder crear algo distinto. Porque dentro ya no quedaba espacio. Solo fórmulas y roadmaps y PowerPoints a 10 años vista. Y no estoy ni exagerando. Ubisoft ya tiene planeado 9 Assassin's Creed para los próximos 12 años. Tú. ¿Cuántos ya van hasta ahora? Incluso eran anuales, creo que en un momento los de Assassin's Creed. Yo lo dejé en el 3 porque básicamente ahí terminó la historia de Desmond y el resto me valió verga, ¿verdad? No sabes qué vas a cenar mañana y estos ya saben a qué vas a jugar en... Como mundo abierto funcionan bien, pero hasta ahí, hasta bien. No te digo que es excelente o obra maestra, no. Funcionan bien y punto. 2038. Y no es solo Ubisoft. Para eso mejor jugar otro juego. En todas partes. Lo ves en Activision, en Electronic Arts y en la reciente ejecución pública de Codemasters. Lo que quiero deciros es que Expedition 33 no es un caso aislado. No es una anécdota bonita de superación. Un David contra Goliath. Es un síntoma. Ubisoft, como tantas otras grandes empresas, se ha convertido en una trituradora de talento, una incubadora de proyectos que nunca hará. Porque sí, se habla mucho del crunch, de la precariedad, del... Y también proyectos que están en el limbo. Prince of Persia, las arenas del tiempo, iban a hacer un remake, lanzaron un trailer, a nadie le gustó y tuvieron, según lo están arreglando, quién sabe, tal vez al final lo cancelaron. Pero está en el limbo. Maltrato, pero... Después creo que está el de Beyond Good and Evil 2, que es cuánto tiempo está en el limbo también. No hace falta que te exploten, basta con que te ignoren. Por eso hay tantos ex desarrolladores de Ubisoft montando sus propios estudios. Es que, hermano, esto ya parece un rito de iniciación para poder desarrollar jueguitos. Entras en Ubisoft, haces un Far Cry y te largas a montar un estudio con 3 colegas. Philip Morin, David... Es que es el desarrollo de personaje, o sea, es la fase inicial. Bueno, o el desarrollo del desarrollador. Y Hugo Dallaire, no sé si lo he pronunciado bien, trabajaron en Prince of Persia, La Arena del Tiempo, Splinter Cell y Assassin's Creed. Se largaron y montaron Red Barrels, creadores de Outlast, uno de los referentes del terror moderno. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque en 2008 intentaron convencer a Ubisoft de dejarles hacer un juego de miedo. Y Ubisoft dijo, no hay mercado lo suficientemente grande para ese género. Bueno, si tú lo dices, Ubisoft... La cantidad de vistas que tendría todo junto, todos los gameplays que lanzaron de ese juego. Te estoy hablando de la época youtuber 2014, 2013, por ahí. Si íbamos a hacer Outlast con un estaba atiborrado de videos de este juego. Que preocuparnos por al menos antes de que saliera Final Fantasy para ser rentables. O Patrice Desilets, el padre de Assassin's Creed, bueno, el otro padre, el que no fue acusado de nada, se fue buscando mayor independencia creativa para fundar Panache Digital Games. Las grandes producciones se han vuelto maquinarias enormes. Quería volver a ensuciarme las manos y crear algo nuevo. Ancestors de Human Kid Odyssey puede que no lo haya petado en Twitch, pero fue su juego, y eso ya es decir mucho. Y luego está Rafael Van Lierop, que dejó Ubisoft y se fue literalmente al bosque a vivir con su familia y fundar Hinterland Studio, creadores de The Long Dark, juegarral de supervivencia en la nieve, y Tribute Games, fundado por desarrolladores de Scott Pilgrim vs. The World, que querían seguir... O sea, son varios. De pixel art con son varios. Evidentemente no veía futuro en eso. Y son solo de Ubisoft. Y entre otros sacaron las Tortugas Ninjas Shred and Revenge. Es que te juro que podría hacer un vídeo entero solo hablando de estudios fundados por desarrolladores
desarrolladores de Ubisoft. Algunos más son Typhoon Studios, creadores de Journey to the Savage Planet, Digix Art, fundado por el director creativo de Valiant Hearts, The Game Bikers, los de Fury, Slow Club, creadores de Sifu y ahora del Sifu de Furbo, Magic Design Studios, creadores de Hive a Nice Death, Beans, que lo montó el director creativo de Far Cry 3, Blood Dragon, Spearhead Games, Reflector Entertainment, Willship Studios, Nesting Games, Haven Studio. Lo primero que a uno se le pasa por la cabeza es, hostia, hay como mucha rotación de empleados dentro de Ubisoft, ¿no? Y por otro dices, joder, es como si cada vez que alguien acabase un proyecto en Ubisoft, se le autorizase legalmente para montar su propio estudio. Es la masía del videojuego moderno, cabrón. Pero, aunque me encante echarle mierda a Ubisoft, hay que decir que no es algo exclusivo de ellos. Infinity Ward, creadores de Call of Duty, Modern Warfare y Modern Warfare 2, nació de gente que se cabreada pasaron a con Battlefield, ¿no? Electronic Arts. Luego acabaron cabreados con Activision y fundaron Respawn Entertainment, que son los de Titanfall, para acabar siendo compradas otra vez por Electronic Arts. Bueno, sí, de hecho, los de Battlefield creo que estaban también en Electronic Arts con Call of Duty, con uno de los dos juegos. Es que tras lanzamiento tenían diferentes equipos también. Es un ciclo de reencarnación tóxico. ¿Has visto Evangelion? Pues esta gente es lo más parecido a eso. Platinum Games, creadores de Nier Automata, nació de las cenizas de Clover Studio, cerrado por Capcom. Playtonic Games, creadores de Yooka-Laylee, de ex desarrolladores de Rare. Kojima Productions. Bueno, sí, esta historia la conocéis todos. Konami, ¿verdad? Se cabreó con Kojima y el resto es historia. Es que... A ver, Silent Hill, el PT. Aunque yo creo que es más popular el mito, o yo creo que es más popular el mito que si realmente hubieran sacado el juego, pero bueno, esa es historia para otro video. Con esta carita. Second Dinner, fundado por ex desarrolladores de Blizzard, creadores de Marvel Snap. Embarque Studios, ex desarrolladores de Electronic Arts, ahora responsables de The Finals y Ark Riders. En serio, es que puedo estar así horas. Y la conclusión de esto es que las grandes compañías están tan centradas en retener IPs que han olvidado retener a las personas que las hicieron. En su intento por construir marcas, se han olvidado de conservar cerebros. Y claro, cuando sus nuevos juegos no emocionan a nadie, se rascan la cabeza y dicen, pero ¿qué ha pasado? Si teníamos un roadmap. Y volvemos. ¿Por qué será? Porque son juegos casi anuales. Porque el equipo original desapareció y digamos que no le agregan las mismas cosas o no va de la misma forma que eran los anteriores juegos. O tal vez porque los cabrones intentaron meter publicidad cada vez que le ponías pausa al puto juego. Una vez más a Expedition 33, fundado por 3 personas, 2 de ellas ex desarrolladores de Ubisoft. Más tarde se unirían 2 ex desarrolladores seniors de Ubisoft. Joder, montas una reunión de exalumnos de Ubisoft y en 2 tardes tienes Half-Life 3. Lo más llamativo es que de las 30 personas que trabajaron en el proyecto, es una reunión de secundaria. Se van a reunir todo el pinche grupo. Esto es algo que dijo el propio director y luego lo comprobé y efectivamente de todo el equipo solo encontré 10 personas con algún otro juego acreditado. El resto, novatos totales. Su primer boss en la vida fue La Pala. Aunque hay que decir que estos últimos días se ha exagerado un poquito la leyenda, que si viene a salvar la... A ver, de hecho hay otro video que explica cómo se desarrolló el juego. Al inicio sí eran 15 o 30 personas el grupo inicial. Bueno, sí, al final sí y no. Al inicio sí estaban desarrollando el juego ese grupo de personas, pero ya vino alguien más, ya vino la inversión más grande y ahí tuvieron que hacer el juego más grande y ahí tuvieron que contratar, tuvieron que traer más personal, etcétera, etcétera. Al inicio sí era ese grupo de gente, pero después tuvieron que agregar más para sacar este juego. La industria que vuelve a traer de vuelta el género JRPG. Hola, Persona, Metaphor, Yakuza, Pokémon. Y lo de estudio pequeño, saca juego enorme. Sí, pero con más... El chiste del resultado final del juego es más la odisea que el hecho de que lo haya hecho un grupo pequeño de personas. Porque se subcontrató más que un ayuntamiento en periodo electoral. Animación, modelos, localización, captura de movimiento... Más de 400 personas trabajaron en esto. Que eso no le quita mérito, ¿eh? Pero tampoco es una historia de 4 colegas en un garaje con una Raspberry Pi. Luego que si con poco dinero se ha podido montar un juego así... A ver, ¿qué se ha pasado? Toby Fox, el güey de Stardew Valley, por ejemplo, también. Esos güeyes... no te diría que lo hicieron solos, pero digamos que fue con un grupo reducido de personas. A ver, no. Crear jueguitos es caro, muy caro. Haciendo cálculos muy conservadores, 30 personas, 5 años, salario medio de 36.000 euros, que es bajísimo en Francia, especialmente para un senior, que se va fácil a las 6 cifras, solo eso son más de 5 millones de euros. Y no estamos hablando de subcontratación, licencias, local y todas esas cositas que inflan números. Luego, por otro lado, está la gente que le quita mérito, porque resulta que uno de los... Es que también está esa
ese pensamiento de si van a hacer el juego, les van a esperar a que salga y con el resultado final y ahí van a esperar ganancias. O sea, no, al final te estás contratando gente y obviamente les tienes que pagar un salario mínimo por lo menos para hacer el trabajo. En base a palabras no funciona así la cosa. Fundadores, el que ha sido el director, Guillaume Broche, resulta que su padre sale en la Wikipedia, vamos, que tiene pasta. Y por lo visto, eso le quita valor a haber montado un juego así. Es de rico, verdad, Macbeth. Internet, y en especial las redes sociales, cuando ocurre un fenómeno así, se vuelve un poquito insoportable. Porque lo peor es que no hace falta mitificarlo más de la cuenta. Lo que han hecho ya es una barbaridad. Es un juegarral candidato a GOTY que encontraron al guionista en Reddit y al compositor en SoundCloud. Pero, ¿y si el problema no es que las grandes compañías no puedan hacer juegos buenos, sino que ya no pueden hacer juegos memorables? Porque es que hay una diferencia brutal entre esto está bien y esto me marcó. El primero es un bocadillo de gasolinera y el segundo las lentejas que te hacía tu abuela, cargadas de amor, colesterol y 2 guerras vividas. El juego que recordarás dentro de 10 años, el que te inspira a trabajar en esta industria, no es el juego que está bien, es el que te deja pensando en la ducha con música de Sigur Rós de fondo. Dios, si es que Arthur Morgan solo quería redimirse. ¡Coño! Por eso el juego se llama Redemption. Hogwarts Legacy o Avatar tienen de todo. Presupuestos, licencias multimillonarias, gráficos de escándalo, lore de sobra. Los que hayáis jugado, decidme en serio, ¿cuánto tardasteis en olvidarlos? Y no es porque la tecnología... A ver, este juego, bueno, si por ejemplo de Hogwarts Legacy, sí es un mame, pero eso duró como máximo un mes. Y después quedó en el olvido. O sea, no, obviamente hay gente que lo rejuega. Pero digamos que al menos en general no fue tan bueno. Al menos comparándolo con las expectativas iniciales que se tenían del juego. La tecnología ya ha matado la magia, creo. Es porque el diseño de muchos de estos juegos... Y de hecho creo que fue después de un chingo de tiempo el juego de Harry Potter, bueno, del universo de Harry Potter que había salido. Se ha convertido en una hoja de cálculo. A mí me gusta llamarlo Game Design por Excel. Cada mecánica tiene que tener ROI. Este tipo de misión... Es que esto es en todo tipo de entretenimiento. Películas, incluso animes, el hecho de mantener un estándar. Por ejemplo, de los animes, vamos a lo típico, el género Isekai. Cada temporada hay un chingo de lanzamientos y todos son un copia y pega en cuanto a trama, al menos en el inicio. Y es que tienen miedo de hacer algo diferente y que no les funcione. Porque, por ejemplo, salió un manga, era Isekai, pero era un Isekai que trataba de matar a otros protagonistas de Isekai. Obviamente eran parodias de otras obras y digamos que lo terminó fundando, al final el güey terminó cancelando la obra. Era interesante, tal vez no era cosa de otro mundo, pero digamos que fue una propuesta nueva y al final no se pudo hacer. Y lo mismo va de esto. Por ejemplo, los juegos AAA deben llevar un estándar, o al menos deben superar el estándar que tuvieron de su anterior juego si son secuelas. Y digamos que se enfocan más en eso, de superarlo, por ejemplo, en calidad gráfica, más que en concentrarse en la trama. Y bueno, son resultados que llegan a ser decentes o en su mayoría incluso mediocres. La completan el 82% de jugadores según las métricas, por tanto, funciona. La historia, el ritmo. Por ejemplo, los de Ubisoft, nueva Assassin's Creed, es lo que les está funcionando, a pesar de que las críticas de que solo es Assassin's Creed y que en algún momento va a caer, etcétera, etcétera. Sucedió con Shadows tuvo buenos números, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con Assassin's Creed. La coherencia, la sorpresa, eso da igual. Contéstame otra cosa. ¿Cuántas veces has jugado una misión y has pensado, ¿quién es el psicópata que pensó que esto era divertido? ¿Qué clase de hijo de puta dijo, sí, venga, añadamos la misión más jodidamente aburrida que hemos hecho nunca? Si a nadie le parece divertido, ¿por Verga, pinche Fortnite, espera que termine el video, no mames. Ahí está, estoy ahí, contento. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Qué han gastado recursos en hacer esto? Pues porque muchas empresas ya no hacen videojuegos, hacen propiedades intelectuales, activos transmedia.
Porque una IP ya no es una historia que contarte, es un catálogo de explotaciones derivadas, un universo expandido, un catálogo de skins, spin-offs, secuelas, juegos como servicio, películas, series, colaboraciones con otras IPs. O sea, tú piénsalo, la lógica detrás de hacer 9 Assassin's Creed a futuro no es la lógica de un artista, es la lógica de un gestor de fondos, las de alguien que analiza la diversificación, el riesgo operativo y el cuánto aguanta el fan antes de que nos manda a la mierda. Con esa lógica, todo se planifica a 10 años vista. Y no porque haya una idea detrás, sino porque es más fácil venderle a un inversor un... Es que está ese tema también y la otra parte que siempre va a haber un grupo que va a seguir a capa y espada esa saga. Un claro ejemplo es Pokémon, que los juegos son... Bueno, en calidad hay altos y bajos, pero claro, no hay un gran cambio comparando los juegos. Entonces, la gente los va a seguir comprando a pesar de eso. Si hay algún fallo lo van a arreglar, pero de todos modos va a seguir obteniendo ventas. Entonces, van a seguir con ese formato. Roadmap con 8 títulos planificados que un juego suelto con alma. Y los juegos pequeños, los que no entran en este circo de la locura inversora, cada vez parece que tienen menos espacio. Y no porque sean malos, sino porque no escalan. Y mientras tanto, en las grandes empresas te cierran el estudio aunque acabes de sacar uno de los juegos más originales del año. Tango Gameworks, responsables de Hi-Fi Rush, que es un juego que parecía hecho por alguien que aún recordaba lo que era divertirse, aplaudido por crítica, por jugadores, por mi primillo chico, terminaron cerrando el estudio. Está guapísimo, cabrón. O sin irnos muy lejos, en Ubisoft con Prince of Persia de Esto también, o sea, el juego está cabrón, pero en números no le fue nada bien, entonces, ¿qué esperan que haga? los Ground, Continuar con los Metroidvania de los últimos años. Da igual lo brillante que sea lo que haces, que si no cumple con los objetivos del trimestre, si no se puede explotar con spin-offs, una serie en Netflix y una línea de putos funcos, se va a la trituradora. Y por eso estamos en una industria donde cada vez más gente valiente decide jugársela, aun a sabiendas de que puede perderlo todo, donde el camino indie no es una elección estética, sino ya una medida de supervivencia. Pero, ojo, que el indie no es el paraíso, ¿vale? No todos los ex Ubisoft acaban montando un estudio en Canadá y encontrando a Sebastián Bach reencarnado en SoundCloud. Y es que por cada Expedition 33 hay 10 Expedition 404. Hostia, vaya chiste de mierda de friki de los cojones acabo de hacer, ¿eh? Al final esto es un poco como el cine. ¿Recuerdas cuando el cine era riesgo, locura, directores fumando en la sala de montaje? Pues ahora hay 17 películas de Marvel al año. Pues la industria del videojuego ha... Este ejemplo, a ver, más fácil de comparar es con el tema de artistas. Son pocos los que destacan por hacer algo chido. O sea, hay un chingo de gente que dibuja, pero al final los ves haciendo comisiones por dibujar porno. Porque es lo único que les da. Ha hecho lo mismo. Cambió la emoción de descubrir por la obsesión por retener. Cambió el arte por la gestión de riesgo. Y luego se extrañan de que el público esté hasta los huevos. Y en ese mundo de Excel, roadmaps y rentabilidad trimestral, que salga Expedition 33 no es solo algo bonito, es milagroso. Porque no es un juego hecho pensando en el ROI. No viene de una licencia reciclada. Viene de gente que está quemada y que decidió seguir creando aunque tuviera todo en contra. Y aún así, la gente parece que se empeña en minimizarlo. Que si el padre del director tiene dinero, que si subcontrataron a 400 personas, que si no es tan indie, que sí, coño, que sí. ¿Y qué? ¿Sabes qué es más difícil que hacer un buen juego? Hacerlo rodeado de cinismo, sin apenas recursos y con un equipo de juniors. Y Es que ya el hecho de armar el mismo equipo ya es un logro. sí, que salga un jodido candidato a Coti. Así que, si te gustan los JRPGs o si te ha llamado la historia de este título, juégalo. Primero porque es un juegazo. Y segundo, porque estoy seguro que a Lives Guillemot le está jodiendo que te cagas por dentro que este juego haya funcionado. Así que, 2 por 1, ¿no? Disfrutas de este juegazo y mientras lo haces, sientes que le estás metiendo el dedo por el culo a este tío. A ver, el año pasado no hubo tantos, pero este año estoy viendo, por ejemplo, el de Kingdom Come y este de Expedition están siendo como, a ver, entre tanto desmadre con juegos AAA, con juegos 4A, que es que aumentas una A y ya es un GOTY, pero bueno, no sé, yo lo veo más como una señal de esperanza de que todavía puede haber espacio para ese tipo de juegos. Obviamente, como ya dijo, te la juegas, pero... En fin.